Estimados auditores, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson, el mejor espacio de política y debate público hoy día en Chile. Y hoy día tenemos a un gran invitado, el señor Marcelo Sánchez Ahumada, que es gerente general en la Fundación San Carlos de Maipo, que lo impulsa, digamos, a aportar al bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile. Y hoy día, en estas últimas semanas, ha dado varias entrevistas, Marcelo, por distintos temas. Y lo tenemos hoy día invitado para hablar sobre la niñez y la adolescencia en Chile y también en el mundo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios son muy buenos para poder conversar en extenso respecto de la situación de la niñez en nuestro país. Así es, y quisiera partir preguntándote por lo que nos ha conmovido a muchos en los últimos días, que tiene relación con el informe CAS, que fue un informe que se realizó en el Reino Unido, donde mostraban, digamos, las repercusiones negativas que estaba teniendo los tratamientos de bloqueadores de pubertad para los niños niños y adolescentes que están, digamos, transitando de un género a otro, digamos, niños trans. Y en Chile también eso tuvo una repercusión especial, porque a partir del trabajo de una periodista, un trabajo muy bueno, dicho sea de paso, que también se puede encontrar ahí en una entrevista y con distintos reportajes en el medio Bio Bio la radio, dio cuenta de que en Chile también estaban fuertemente trabajándose estos procedimientos que tenían repercusiones negativas. Tengo entendido que eran 4.000 los niños que estaban en estos procesos, y para escándalo también de los que nos consideramos católicos, en los pioneros en esta situación era la Universidad Católica, a través también de muchos de sus psicólogos que impulsaban a niños que estaban en una segunda, tercera sesión, y ya los mandaban, digamos, a estos procesos para cambiarse de sexo. Y además, UC Christus, la red, digamos, clínica UC Christus, que también tiene un porcentaje en la Universidad Católica y otra, no sé si congregación o agrupación de monjas. Un caso bien lamentable, y que dicho sea paso, hago un paréntesis, ojalá Monseñor Chomalí, que está muy acostumbrado hoy en día a hacer columnas, a hablar de distintos temas, pudiese también referirse a este tema que lo atañe también directamente a él, digamos, o a la organización que dirige. Don Marcelo, ¿qué opina de este tema y qué nos puede decir sobre esta situación que es bastante compleja? A ver, Vicente, lo primero, un disclaimer, no es un tema Perfecto. Que nosotros abordamos de manera permanente. Sí, el tema trans no está dentro de lo que es el tema preventivo que aborda la Fundación, pero sí hay varias aristas que a nosotros nos conmueven muchísimo, porque nuestra preocupación es que las políticas públicas se desarrollen en base a la evidencia. Y la verdad es que todos los que estamos en temas de niñez no podemos ser ajenos a lo que ha pasado con el informe CAS. El informe CAS derrumbó años de supuesta evidencia rigurosa, etcétera, que se había levantado en términos de lo que había sido la clínica Tavistock, que le dio el soporte a la terapia afirmativa. La terapia afirmativa es una terapia que en distintos contextos puede, como cualquier terapia, reducir algunos efectos, mitigar algunos riesgos durante un periodo de tiempo en donde se ejecuta. Pero también tiene consecuencias cuando no hay distintos modelos alternativos o diagnósticos que permitieran que de alguna forma esos tratamientos estuvieran de acuerdo a los diagnósticos que se habían considerado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El protocolo holandés respecto del tratamiento de niños trans incorpora el tema de las comorbilidades. En su inicio incorporaba el tema de las comorbilidades porque hay una representación muy importante de los niños que sufren disforia de género o disconformidad de género con el trastorno de espectro autista, y también con otras comorbilidades como por ejemplo los trastornos de personalidad limítrofe. Entonces, claramente no es una situación de disforia de género, sino que es una situación de diagnóstico cuando no lo hay,
diagnóstico equivocado por no haber considerado las comorbilidades. Y las comorbilidades estaban presentes en todos los protocolos. Y fue paulatinamente sacándose dentro de la política pública, y pasó eso también acá en Chile. Las circulares antes consideraban, por ejemplo, las comorbilidades, y sin embargo hoy día ya no las consideran. Y eso, entonces, Marcelo, perdón que te interrumpa, pero eso que tú estás diciendo es muy importante, y en el fondo a mí me gustaría saber si desde tu experiencia tú ves que en esto hay, en el fondo, una negligencia simplemente por ignorancia, o se saca esto precisamente para poder acelerar estos procesos. Yo creo que acá hay que mirar con prudencia cómo ha sido cada uno de los actos que se han derivado, no solamente a partir del tema del informe CAS, sino que a partir de la generación de estas modificaciones que hubo a distintas circulares, tanto circulares que operan dentro de la red de la red asistencial, de la Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud, como las que operan también en el Ministerio de Educación. Y una acción que paulatinamente ha ido posicionando la terapia afirmativa como una terapia hegemónica, y una terapia hegemónica para niños, para adultos, etcétera. Es decir, en el sistema público tú no recibes nada distinto que lo que es la terapia afirmativa. Y eso es tremendamente delicado, porque finalmente todas las personas que no estamos en el sistema público podemos optar, pero las personas que están en el sistema público solo reciben terapia afirmativa. Y la terapia afirmativa tiene como consecuencia otra serie de elementos que pueden derivar en la terapia hormonal o que pueden terminar en la cirugía. Y ahí cabe el primer elemento. O sea, acá se puede proceder según esas mismas circulares sin el consentimiento informado de los padres. Los padres tienen el derecho preferente de cuidado consagrado por la Convención Americana, por la Convención de los Derechos del Niño, por la Ley de Garantía, etc. O sea, acá se vulnera un derecho fundamental que es el derecho preferente de los padres y cuidadores. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando los padres no están conformes con eso? El personal de salud puede, como dice la circular, derivar a la OPD para que se haga por la fuerza el ingreso del niño a un plan de acogimiento para el proceso de transición de género. Es decir, quiere decir que la OPD tiene que hacer un diagnóstico y eventualmente enviar una causa por vulneración de derechos a los tribunales de familia. Me parece que eso es gravísimo. Más aún hoy día, conociendo la evidencia, que en realidad la evidencia CAS es una síntesis, un metaanálisis de mucha evidencia que ya existía previamente y que evidentemente no ha sido considerada, por ejemplo, cuando tú defines en una circular que los padres y cuidadores van a ser eventualmente sometidos a una cautelar por vulneración de derechos ante un tribunal de familia. Eso es tremendamente grave. Y principalmente porque esa evidencia ya se conocía. Entonces, en primer lugar, acá tenemos una política pública que ha hegemonizado las alternativas para la población que recibe la atención de salud en el sector público, sin darle más alternativas, que no es la mejor alternativa posible, que es lo que hemos visto durante la evidencia de este último tiempo, pero que además puede causar un daño severo. ¿Cuántos de esos padres que se negaron a ese tratamiento recibieron información completa de las consecuencias que tiene la hormonización cruzada o el uso de bloqueadores en niños y niñas? ¿Cuántos de ellos saben que eventualmente van a vivir menos por uso de esos bloqueadores y uso de esas hormonas? ¿Cuántos de ellos saben que eventualmente no van a poder retroceder o cambiar porque van a haber efectos permanentes en su sistema reproductivo, por ejemplo? Entonces, creo de que acá se han vulnerado los derechos a la información de los pacientes, se han vulnerado los derechos de los padres y cuidadores al cuidado y al acompañamiento de sus niños, se ha generado una política que aumenta la desigualdad porque finalmente a las personas de menos recursos que acceden a la salud pública se les entrega un programa que carece de la evidencia suficiente, con consecuencias que pueden ser irreversibles, situación que no se da, por ejemplo, en el mundo privado. Por lo tanto, acá hay muchos otros temas que nos conciernen a nosotros como padres y cuidadores, más allá que lo que le concierne a los padres de niños que
están en proceso de transición de género. Es decir, si nosotros no nos damos cuenta que aquí hay una vulneración al derecho preferente de padres y cuidadores, al derecho a la información de pacientes, al derecho a una salud pública del mejor estándar, el derecho a la salud y también el derecho a la identidad de los niños trans que después quieren detransicionar y volver al estado original y no lo van a poder hacer. Por lo tanto, acá el tema no es atingente a los 4.000, 5.000, 2.000, 3.000, 20.000, como pretende el país, que sean los niños que están en tránsito, sino que tiene que ver con los millones y millones de familias de nuestro país que están frente a una política pública mal desarrollada, pero también a una serie de vulneraciones de los derechos de conocimiento del paciente, de los derechos preferentes de padres y cuidadores, etcétera, de todos los padres. No podemos ser indiferentes. Ninguno de los padres de este país pueden ser indiferentes frente a este tipo de situaciones. Marcelo, tú hablas, ¿no es cierto?, de una política pública mal diseñada que no sabemos por qué motivo, digamos, cuál es la motivación que está detrás de esto, pero que está mal diseñada sin duda y que trae graves consecuencias, y que trae graves consecuencias a la familia. Y me gustaría hablar contigo también un poco sobre la familia chilena hoy día. ¿Cómo ves tú, a grandes rasgos, hoy la familia chilena? ¿Crees que hay una merma en la familia chilena en cuanto a institución con respecto a años anteriores o no? A ver, mira, la familia y la escuela y la comunidad son tres espacios protectores de la niñez por excelencia, siempre lo han sido, ¿ah? Y el ejercicio parental es cada día más complejo. Hoy día, si antes era un problema decirle a tu hijo que no fumaras, hoy día imagínate lo difícil que es para los papás decirle que no fumen marihuana o que no tomen tempranamente alcohol. Cuando tú miras las tasas de consumo de alcohol y de marihuana en población escolar, nosotros tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica y la más alta, por ejemplo, en el uso de tranquilizantes en población escolar. Y está empezando a entrar, y el uso de tranquilizantes no es por sí solo. ¿Ah? Tú cuando tomas clona con alcohol tienes el mismo efecto paradójico que la cocaína. El clona, porque se le habla de efecto paradójico porque el clona te hace dormir, pero cuando tú lo mezclas con alcohol te acelera, te provoca lo mismo que un jale de cocaína. ¿En verdad? Y eso es verdad. Y eso hoy día los niños, por ejemplo, que participan en bandas delictivas, que hacen portonazos, encerronas, etcétera, hoy día andan con consumo. O consumo de tusi, o consumo de tranquilizantes con alcohol, etcétera. Y por eso que las actuaciones son tan agresivas, tan violentas, tan poco racionales. ¿Ah? No es. A veces no hay racionalidad. Tú te haces del bien en el robo y, sin embargo, igual le causas daño a la víctima. Y eso tiene que ver con este tipo de reacciones. Entonces, cuando uno mira cómo ha ido aumentando los factores de riesgo, uno dice, bueno, ¿cómo se ha ido apoyando estos espacios protectores? Porque claramente, después de la pandemia, por ejemplo, la falta de convivencia, la falta de regulación emocional, la falta de los niños en el colegio, etcétera, porque tú puedes tener clases por Zoom, pero la verdadera convivencia, la verdadera regulación emocional se da en la presencialidad. Sí. Y en consecuencia, los niños que tuvieron 2 años sin presencialidad, imagínate los adolescentes, que más encima lo único que quieren es no estar con sus padres y estuvieron 2 años en casa con sus papás, te encuentras con que rompen las capacidades de socialización. Y cuando un niño rompe su capacidad de socialización, no sabe resolver los problemas de manera no conflictiva. Y por eso que tú ves cómo, por ejemplo, las tasas de violencia escolar han ido aumentando de manera sostenida. Tenemos más de un 40% de crecimiento desde el momento de la pandemia en materia de agresiones dentro del colegio. En el caso del bullying, en el caso de qué sé yo, el maltrato grave, estamos hablando de cerca de 28.500 casos al año. Solamente en bullying son del orden de los 4.000 o 5.000. Hemos visto, por ejemplo, en el sur de Chile, donde niños han acuchillado y han dado muerte a otros niños. Entonces tú dices, bueno, ¿esto sucede en el colegio? No, claramente no.
O sea, si tú miras, por ejemplo, nosotros el año 2015 hicimos un estudio de personas privadas de libertad junto con Paz Ciudadana, y algo que era común es que cerca del 40% de los internos en los recintos penitenciarios habían tenido un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Mira. Cuando tú conversas con los chicos que se meten en estas bandas delictivas, generalmente tienen una familia que tiene un modelo parental inadecuado, que está vinculado a redes delictivas. Entonces, juntas tú que el primer factor de riesgo en el involucramiento delictivo de un niño son modelos parentales inadecuados, compromiso antisocial de los padres, etcétera, pero júntalo con consumo problemático de alcohol y otra droga, y júntalo con lo que empezó a pasar desde el año 2022 de manera muy fuerte, que fue la exclusión educativa. El año 2022 marcamos un récord con 54.000 niños que abandonaron el colegio. Pero la cifra que está al lado es la cifra del 1.000.000 de niños con ausentismo crónico, de donde se nutre la exclusión escolar. Por lo tanto, tienes los 3 factores que desencadenan conductas antisociales en los niños y jóvenes de manera más gravitante: los modelos parentales inadecuados, el alto consumo de alcohol y otra droga y la exclusión escolar. Entonces, cuando dicen, oye, mira, está aumentando la participación de los niños, están participando en bandas, etcétera, bueno, ahí está la explicación. Nosotros vemos los efectos, pero nunca reflexionamos sobre las causas. Eso es cierto. Y esos son los indicadores, a mi juicio, manada, que te demuestran que se ha debilitado la familia. Porque el principal factor, por ejemplo, para que un niño deje de consumir droga es la alta percepción de riesgo de los padres y el involucramiento de los padres y el monitoreo de los padres en las relaciones que tienen los hijos. Por lo tanto, cuando tú miras, por ejemplo, cuándo estuvo más bajo el consumo de marihuana, que fue en la época de Carlos Charme, cuando Carlos Charme estaba en el Senda, el consumo de marihuana fue más bajo cuando la percepción de riesgo de los padres fue más alto. Pero si los padres creen de que fumar marihuana es más inocuo que fumarse un cigarro, claramente los cabros van a estar fumando marihuana y van a estar perdiendo coeficiente intelectual como locos. La marihuana en la adolescencia impide la poda sináptica. Y eso significa que los cabros van a perder entre 8 y 12 puntos de CI, que te marca la diferencia entre que un cabro termine en la universidad o sea de sector escolar. Entre 8 y 12 puntos de CI. Entre 8 y 12 puntos de CI. Toda la evidencia internacional está apuntando a la pérdida de conocimiento, de capacidad intelectual de los niños que consumen marihuana desde los 16 años hasta los 21 de manera regular. Entonces, estamos, y digámoslo bien, no tenemos CI para tirar a la chuña. Entonces, estamos realmente arreándonos el futuro de la juventud. Oye, pero ese es un dato, porque el tema del consumo de marihuana en Chile es brutal. O sea, está muy normalizado. Uno lo huele en la calle, digamos, si no es una cosa, digamos, muy normalizado. En términos, y bueno, el tema del alcoholismo también, dicho sea de paso, hasta se celebra en muchos casos. Pero en términos de políticas públicas, ¿se está haciendo algo en los últimos 10, 15, 20 años respecto al tema del consumo de alcohol y droga, que tú puedas decir, oye, tiene más o menos algún efecto o nada, digamos? Lo que pasa, esto se trabaja muy en el largo plazo, y efectivamente han habido buenas direcciones del Senda que han tenido una presencia muy fuerte en los gobiernos de la Concertación. Hubo también directores de Senda muy comprometidos, como Mariano, y después vino Carlos en la Dirección Nacional de Senda, y instalaron el tema de la prevención, instalaron el tema del control. Yo creo que desde el punto de vista de los servicios sectoriales, de alguna forma se ha tratado de abordar algo. Pero la verdad, sea dicha de paso, lo que funciona en materia de prevención son los programas que tienen evidencia, que tienen resultados, no las acciones promocionales. Hay algunos aspectos normativos que sirven. Por ejemplo, la regulación de la venta de alcohol a niños. Bueno, en la medida que tú tienes buena capacidad de fiscalización, por supuesto.
Carlos Charme, por ejemplo, inauguró los narcotest, que fueron bien positivos también, pero que no se le ha dado la escala ni la fuerza que se requiere para esta realidad. Ahora, el consumo de alcohol y otra droga, el principal factor, nuevamente, adivina cuál es. Los papás, pues. La familia, evidente. Lógico. O sea, si uno hace el análisis de los factores de riesgo que están presentes, los modelos parentales están presentes en la mayoría de las conductas problemáticas de los niños. Si tú no trabajas esos modelos parentales, se van a dar. Y la familia, lejos de constituirse en un factor protector, se termina transformando en un factor de riesgo. Si los padres no monitorean el trabajo de sus hijos, si los padres no controlan lo que están haciendo sus hijos, no conocen quiénes son sus amigos, si los padres normalizan el cigarrillo, normalizan el alcohol, no, hijo, es malo beber y estáis tomando, no, hijo, es malo fumar y estáis fumando, evidentemente los niños aprenden desde los modelos parentales. Ahora, a los padres no se les enseña a ser padres, y muchos de los sectores de mayor vulnerabilidad social nunca han tenido tampoco herramientas para eso. Escasamente a veces tiene hogares que son monoparentales. La mayor parte de los hogares vulnerables son monoparentales. Y la preocupación es que muchos de esos padres tampoco han tenido herramientas. Por ejemplo, el tema de la violencia al interior de la familia. O sea, hay más de un 60% de los padres ejercen violencia física o violencia psicológica para leccionar a los hijos. Y la evidencia te ha mostrado que precisamente el uso de violencia reproduce violencia y no logra los resultados más efectivos. Hay modelos de desarrollo de habilidades socioemocionales que tienen mucho más impacto y son mucho más positivos en la adquisición de conductas prosociales en los niños que el castigo. El castigo severo, me refiero. O sea, y por lo tanto, lo que está detrás es que hay que trabajar con la familia. Pero ¿qué miras tú, por ejemplo? Cuando tú miras la oferta pública que tenía el Sename, el antiguo Sename, solo el 4,9% de sus programas trabajaba con la familia. Cuando tú miras los programas de la oferta pública para niñez, bueno, se trabaja mucho con los niños. Sí, ¿es efectivo eso? No. Más del 90% de todos los programas que tienen efectividad en reducir conductas problemáticas de niños en edades tempranas, se trabaja con los padres y los cuidadores, no se trabaja directamente con los niños. Si tú miras la evidencia internacional, vas a ver que los programas que son exitosos se trabajan con los padres y los cuidadores, no con los niños. ¿Y qué pasa? De hecho, cuando tú trabajas con los niños, déjame contarte una anécdota. Cuando hay un programa que tú llevas a los niños a ver la gente en la cárcel. Hay 7 estudios con grupo de control que demuestran que aumenta la identificación criminal de los niños y hay más probabilidades que los niños terminen siendo delincuentes con ese tipo de programa. Entonces, ¿por qué? ¿En verdad? Porque los niños se identifican con la persona que les está hablando, que les está contando su experiencia y que, sin embargo, pese a que está en la cárcel, está saliendo adelante. Entonces da una señal súper equivocada. Tiene que estar mediada por un adulto responsable, que conozca el tema, que vea... Bueno, lo que te quiero decir, Vicente, es que muchas veces las políticas públicas se hacen con buenas intenciones, pensando que las cosas van a ser bien, pero terminan haciendo un mal tremendo. Eso es lo que en medicina y en biología se llama lo iatrogénico. Aquello que parece que va a ser bien y que termina haciendo un tremendo mal. Cuando tú haces muchas campañas para presentar las nuevas drogas, te contaría un caso, pero no quiero estigmatizar ni a ese colegio ni a esa institución, pero que le fueron a presentar todas las nuevas drogas a los niños. De repente nosotros medimos en encuestas, hacemos encuestas en todos los colegios para medir el consumo de nuevas drogas, etcétera, y de repente aparece, estoy hablando hace 5 años atrás, la TUSI. Entonces me surgió la curiosidad y quise preguntarle a los niños cómo sabían de la TUSI. Y bueno, ellos me dijeron, vino un tío a hablarnos sobre las drogas, etcétera, etcétera, y nos mostró qué es lo que era la TUSI. Y adivina qué pasó, los cabros les bajó la curiosidad y empezaron a buscar TUSI. Bueno, eso es lo que te digo. O sea, puede que haya gente muy bien intencionada y que crea que está haciendo un muy buen programa, pero resulta que está causando un daño tremendo. Si tú miras, por ejemplo, todos los programas de niñez que ha evaluado la DIPRES, que no son todos los que están en la oferta pública,
sobre el 50% no tiene ningún efecto. Incluso tiene efectos negativos. Sin considerar que la DIPRES no hace un estudio de impacto, pero hace un estudio de proceso, un estudio de resultados, un estudio de utilización, y ya la mitad de todos esos programas no tienen efecto, no sirven. Hay unos que tienen un porcentaje de 20-30% que tienen un resultado relativamente aceptable, y unos muy pocos, un 20%, que son resultados positivos. Por lo tanto, el 80% de la oferta pública en materia de niñez o es mediocre o es mala. Si tú miras, por ejemplo, las mismas evaluaciones que hace la DIPRES respecto de los programas de reinserción de los niños que están en Sename, no hay un solo programa que tenga resultados positivos. Sin embargo, todos los años reciben la misma plata. Entonces, cuando a mí me dicen de que falta plata para hacer el gasto público, me da rabia, porque tú miras la cantidad de plata que se bota en programas que no funcionan y eventualmente generan un daño a los niños, y no puedes pedir más recursos para seguir haciendo lo mismo. ¿Y cómo solucionamos esto, Marcelo? Porque en el fondo pareciera que hay un problema estructural, o sea, estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué hacemos tan malas políticas públicas? Esto, Vicente, viene hace muchos años, muchos años. Esto se enquistó en el Estado hace muchos años y nadie ha podido hacer absolutamente nada por cambiarlo. Son cambios muy marginales. Hubo un intento, por ejemplo, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que era una institucionalidad relativamente nueva, de crear un sistema con programas basados en evidencia, que finalmente terminó siendo desmantelado. El año pasado sacaron a Familia Unida, que es el programa más relevante en el mundo en disminución de la probabilidad de consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes. Lo terminaron sacando, reemplazándolo por los programas de Senda. Fíjate que el programa el Senda Previene, que es el programa estrella del Senda, en julio del año 2023 fue evaluado por la DIPRES. Y adivina, evaluación negativa en todos sus componentes. Por lo tanto, acá se avanzan 2 pasos, se retroceden 3. Y si tú miras el contexto general, es muy difícil generar cambios internamente mientras, por ejemplo, exista una defensa corporativa muy fuerte de las asociaciones de funcionarios, etcétera, mientras no exista, por ejemplo, lo mismo que existe en el sector privado, contratos de trabajo, que están relativamente... se instalan en una inercia programas que no sirven y que después es muy difícil sacarlos. Entonces, al final, el esfuerzo de poder traer programas de buena calidad, de buena factura, es lo que nosotros hacemos con algunas organizaciones filantrópicas. Nosotros no estamos solos. La Fundación San Carlos busca programas que tienen a lo menos 2 estudios randomizados con grupo de control, 20 años de implementación, pauta de fidelidad de la implementación, y contratamos además la asistencia técnica de los creadores. Y lo traemos a Chile, lo llevamos a que sea productivo, que sea costo eficiente, y después lo distribuimos en el sector privado, porque claramente el sector público está en otra dinámica y por lo tanto nosotros tenemos socios en distintos gremios, en distintas empresas, y trabajamos con empresas. Asimismo, hemos, junto con otras fundaciones filantrópicas, traído otros modelos. Hemos creado el modelo, en realidad creado demasiado. Lo trajimos de Inglaterra, el modelo de los contratos de impacto social, donde tú pagas por aquello que funciona y no pagas si no funciona. Donde llamas a inversionistas sociales que invierten en lo que hace una fundación, se comprometen a un determinado output que es medido con instrumentos internacionales validados, y si cumplen los resultados, los pagadores finales, que son de estas entidades filantrópicas, que en Inglaterra es el Estado, a través de una sociedad que se llama la Big Society Capital, le ponen plata con los excedentes no reclamados de las cuentas corrientes, ¿ya? Acá en Chile eso no es posible, el Estado no está involucrado, pero sí están involucradas organizaciones filantrópicas, y si la fundación cumple los resultados, se le paga a los inversionistas una tasa de retorno equivalente al retorno bancario, porque son inversionistas que buscan el impacto. Inversiones de impacto, sí. Está bien de moda, o sea, está empezando a estar de moda en Chile, de a poco, digamos.
nosotros lanzamos el primer contrato de impacto social el año 2018. Hoy día vamos en el cuarto contrato. Y ha sido muy exitoso. Estamos en el área de educación, varios colegios ya. Pero claramente nuestro sueño habría sido que el Estado asumiera esa responsabilidad y pagara por lo que funciona. Nada más ni nada menos. O sea, que no pague por aquellos programas que no funcionan, que pague por aquello que funciona. Y los privados estamos dispuestos a asumir el riesgo, porque es una decisión de riesgo también. Tú hoy día, Marcelo, en el fondo, para entender, porque yo te iba a hacer la pregunta en un momento, ¿cómo te levantáis en las mañanas, digamos, a hacer tu pega? Porque en el fondo, si es que hay un estado tan complicado de mover. Bueno, y ahora me explicaste en el fondo que estás trabajando con los privados y todo, pero de alguna manera tú ya como que perdiste, digamos, la esperanza, la expectativa de que el Estado pueda cambiar en este tipo de cosas. Es que yo creo que mientras tú no puedas hacer cambios en el sector público, en la gente que está trabajando ahí, en las modalidades de contratación del sector público, es tremendamente difícil. Ya. Acá se tienen que hacer cambios firmes. O sea, no es posible. La misma DIPRE ha reconocido que cada año se pierden 14.000 millones de dólares en programas que no tienen resultados. 14.000 millones de dólares. Sí, o sea, esto es a nivel transversal. Sí. Estamos hablando 2 IFES. ¿Ah? Sí. En vez de haber pagado los IFES con inflación, podríamos haberlo pagado con no invertir en programas que no funcionan. Entonces, yo creo que acá en esto, y la historia lo ha demostrado así, somos los privados los que vamos a mover la frontera, somos los privados que vamos a llegar antes, somos los privados que vamos a proponer modelos y el Estado va a llegar placé y vamos a tratar que llegue bien. Entonces, a mí no me complica mirar hacia el Estado. Me complica mirar hacia mover la frontera. Nosotros estamos preocupados de eso. Ahora, el Estado, un gobierno más, un gobierno menos, con un signo, con otro, va a tratar de sumarse. Y bueno, bien, avanzaremos con el Estado. Pero es insustituible el rol de la sociedad civil. Y por varias cosas, Vicente. La sociedad civil es la que modera el poder del Estado. Y aquí, si tú me preguntas algo, lo que nosotros hemos visto en toda Latinoamérica y en Europa es cómo los ciudadanos, la sociedad civil empoderada ha ido cediendo poder al Estado. Y el Estado está entrando en nuestra casa y está entrando en nuestra cama. Y nosotros no hemos sido capaces como sociedad civil de proponer algo alternativo, de proponer formas de hacer las cosas para el Estado, una advocacy para el Estado que sea distinto. Entonces, si nosotros no somos capaces de eso, si nosotros no somos capaces de mantenernos organizados, mantenernos cohesionados, el estatismo va a ir ganando cada vez espacios donde antes estaba la familia, antes estaba la escuela, antes estaba la comunidad. Y ese día vamos a haber perdido las generaciones futuras, porque esos son los espacios que tienen los niños. Por lo tanto, no hay que perder esta batalla. Esta batalla, ¿sabes dónde se da? No se da en la política, ni en las instituciones, no se da en la iglesia, en los partidos políticos, no. Se da en las 4 paredes de tu casa. Se da en tu familia, se da con tus hijos. Se da con ellos, se da educándolos en el carácter, educándolos en la virtud, educándolos en hacer el bien a las demás personas, en servir, educándolos en eso, no en el éxito, no en la cuestión fácil ni la apología al poder, no en la narcocultura, no. Se da en las 4 paredes. Entonces, la verdadera revolución, Vicente, es en la familia. Son las familias primero. Es el único camino que nos va a recuperar la sociedad civil. Es el único camino que va a volver a fortalecernos como comunidad. Es el único camino que nos va a permitir que los niños no tengan conductas problemáticas ni sean delincuentes en el futuro. Es el único camino que nos va a permitir mantener a raya al Estado en las cosas que el Estado tiene que hacer y que tiene que hacer muy bien y hacer lo que haga bien la pega, pero sin una sociedad civil empoderada, eso no va a ser posible. Y para que eso sea posible, tenemos que tener primero a las familias y a las familias fuertes. Marcelo Sánchez, presidente, caramba. No. Difícil porque tendría que estar al Estado.
Yo estoy muy bien en la sociedad civil, afortunadamente, Vicente. Oye, estoy muy feliz del trabajo que hacemos desde la sociedad civil. No, está excelente. Me encantó tu discurso. ¿Y cómo evalúas tú la sociedad civil en Chile? Debilitada. Hoy día está debilitada. Hay golpes que se le ha dado a los sectores intermedios. Lo que pasó con las fundaciones fue demoledor para muchas fundaciones, para la credibilidad, para la confianza. A mí me toca ver la otra realidad y me toca ver gente muy sacrificada, gente que se saca la mugre pero las fundaciones de verdad, pues, Vicente. Sí, pues. Y acá, cuando yo diría que el sector filantrópico había hecho bien la pega y la gente confiaba en el sector filantrópico y precisamente nos arrebataron esa confianza aprovechando de que era bien recibido el sector filantrópico. Entonces, si tú me dices, aquí claramente se generó un golpe muy fuerte a la sociedad civil. La sociedad civil también durante mucho tiempo se fue acostumbrando a sobrevivir en función de lo que el Estado le entregaba. La mayoría de las fundaciones que no tienen la suerte de tener a lo mejor un patrocinante, alguien que pone las lucas, etcétera, etcétera, la mayoría de las fundaciones vive por proyectos que le presentan al Estado, que le permiten contratar a lo mejor a profesionales por 6 meses, por 3 meses en algunos casos. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento? ¿Dónde queda la experiencia? Con esa precariedad. Entonces, cuando la sociedad civil finalmente se termina siendo dependiente del Estado, ¿cuál es el advocacy que puede hacer? Si la sociedad civil cuando levanta la voz, si una fundación levanta la voz y es receptora de fondos del Estado, ¿qué crees que va a pasar? No, claro. Entonces, pierdes el rol que tiene la sociedad civil de hacer frente, de decir cuáles son los problemas sociales, etcétera. Efectivamente. Entonces, por eso es que nosotros creamos este otro sistema de los contratos de impacto social en Chile, porque nosotros queremos liberar a la sociedad civil de tener que estar dependiendo exclusivamente de los recursos del Estado. Y el rol de los privados es insustituible, el rol de los inversionistas sociales es insustituible, el rol de la filantropía estratégica que apuesta por aquello que funciona es insustituible, el rol de la evidencia es insustituible, porque ya las fundaciones donantes no donamos porque nos traigan el mejor brochure, el mejor video con la niñita sonriendo, la monjita feliz. No. Show me the money, muéstrame los resultados, muéstrame el impacto, cómo lo has logrado, cuál es tu teoría de cambio, cómo te resultados, qué instrumentos utilizaste. Esa es la filantropía que está cambiando. Entonces, tú ves por un lado que hay un sector de ONG, de fundaciones muy precarizadas que dependen del Estado, pero por otro lado tú ves una filantropía estratégica que está buscando resultados, que está buscando impacto y que está cambiando el sistema. Por lo tanto, si bien es cierto, está muy debilitada la sociedad civil, le han dado golpes muy fuertes y muy injustos, también hay otro sector que está mirando lo que viene para adelante y no nos estamos quedando atrás y sabemos que podemos mejorar en estándar de transparencia, de accountability y volver a ganar la confianza, pero además hacer algo que es distinto de lo que hacen las políticas públicas hoy día en general, que es garantizar el impacto, que es garantizar el resultado, que es tratar con ética a nuestros beneficiarios, a las personas que están acá, que es, y volvemos a lo que hablábamos al principio, es darle a los beneficiarios lo mejor posible, con la mayor evidencia posible, y no algo que tiene dudosa evidencia, que les puede causar daño y que es la única alternativa que tiene. Entonces, ese es el camino que estamos mostrando desde la filantropía estratégica. Y queremos ir sumando a otros sectores, a la empresa, los inversionistas sociales, la academia, que generalmente mira a la filantropía desde muy lejos. Sí. Y no lo mira con un énfasis práctico. O sea, ¿cuántas cosas, por ejemplo, nosotros como fundación hemos innovado en términos de programas sociales que hoy día estamos exportando nuestra evidencia a Estados Unidos? Yo soy miembro de la Society for Prevention Research. Trabajamos con 900 investigadores en el mundo en materia de prevención social. Cuando nos trajimos Familia Unida desde Estados Unidos, costaba $4,000 por familia. Hoy día cuesta $250. ¿Cómo lo hemos hecho?
conciencias de la implementación, mejorando los sistemas de reclutamiento, mejorando la forma, la dosificación de los programas, haciendo todo lo que generalmente los países desarrollados no saben hacer. Y hoy día contratan nuestros servicios para que los ayudemos en las ciencias de la implementación. Entonces, ¿qué te digo? Tenemos talento. ¿Ah? No hemos fumado marihuana, tenemos talento. Entonces, aprovechemos ese talento, tengamos esa capacidad, desarrollemos esa capacidad. Podemos hacer mucho más. El mundo académico puede desarrollar inteligencia para los programas sociales. No puede ser que sea más caro para mí contratar universidades prestigiosas de acá de Chile que contratar a la Universidad de Washington y a la Universidad de Miami, que me salen más baratas, ¿ah? Y que además fueron los creadores de los programas y que nos apoyan, etcétera. Porque allá la cultura de la investigación está mucho más instalada. Hay un mercado que está desarrollado. No puede ser que acá, para un estudio de impacto, te gastes la cantidad de plata que te gastas. Si hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos modelos que son muchísimo más baratos, a 1/10 del costo de lo que son las investigaciones tradicionales. Y donde tú miras también afuera, donde hay mercados que están mucho más desarrollados a un menor costo. Entonces, creo de que tenemos todo para jugar en esto, todo para mejorar en esto. Si la academia, si los empresarios, si los inversionistas, si las fundaciones filantrópicas juegan bien este partido, miles de ONGs, miles de fundaciones que dependen hoy día, que son monodependientes del Estado, van a tener muchas más alternativas. Van a poder ejercer de mejor forma su libertad, van a poder ejercer su advocacy de manera correcta frente al Estado. Y así vamos a mover al Estado. Así vamos a mover este elefante dentro de la cristalería. ¿Cachai? Así, si nosotros somos una alternativa. Entonces, pero todo eso, Vicente, que lo vemos en el macro, en el micro, se llama familia. Sobre todo eso de escasa. Y fíjate que no es como se llama, cliché decir que la familia es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. Es la base de la libertad. Es la base de todo aquello que queremos construir como sociedad. Sociedad civil no existe sin familia. Y si la sociedad civil no existe, tenemos un Estado hegemónico que hace las cosas como quiere hacer, sin el rigor, sin la calidad, sin la eficiencia y sin la ética que se requiere cuando tú trabajas con las personas que más lo necesitan. Así es. Ahora, ¿tú crees, Marcelo, que antes de que pasara el escándalo de las fundaciones, o no sé, 10, 15, 20 años atrás, no tengo idea, la sociedad civil en Chile era más fuerte realmente? Yo diría que sí, yo diría que había bastante más convicción, estaba menos atomizada, ¿ah? Se empieza a atomizar por ahí cuando aparece la ley 20.500. Habían grandes fundaciones, o sea, piensa la Teletón, piensa Coanil, piensa Conil, piensa, bueno, grandes fundaciones que han hecho hasta políticas públicas. Coaniquem, por ejemplo, tiene una política pública respecto del tema del uso de fuegos artificiales, por ejemplo, en todo el mundo. Entonces, teníamos una filantropía muy activa, muy fuerte. El escándalo de las fundaciones básicamente dañó a las más chiquititas, a las que dependen de los fondos públicos, que dependen de los gobiernos regionales, que hoy día están parados. O sea, yo te aseguro, Vicente, que de aquí a fin de año los gobiernos regionales van a tener su ejecución presupuestaria brutal, porque los verdaderos socios para la ejecución de los gobiernos regionales son las fundaciones. Sí, pues. Y te vayas a encontrar nuevamente con una ineficiencia del gasto público, producto de que la confianza con las fundaciones se ha ido perdiendo desde el sector público. Entonces, a ver, yo creo que acá, si tú miras, por ejemplo, históricamente, cuando tú veías las instituciones mejor evaluadas, estaban las fundaciones. Hoy día hemos recibido un golpe, no ha sido un golpe mortal, todavía sigue habiendo un buen nivel de valoración respecto de las fundaciones y las organizaciones. Y por eso también nosotros como organizaciones tenemos que hacer un cambio significativo, mayor accountability, mayor transparencia, mejores gobiernos corporativos, más responsabilidad respecto a esos temas. O sea, eso es inevitable.
Sí. Acá nosotros tenemos que ganarnos la confianza que nos ha dado la gente. Sí. Pero claramente hubo un retroceso que hoy día tienen muy complicadas muchas fundaciones que lamentablemente dependen de fondos públicos, dependen de los programas sociales que tienen que implementar. Y bueno, y eso hay que revertirlo, pero yo creo que el camino para revertirlo estamos en nosotros mismos. Es parte de la solidaridad del sector, es parte de lo que hacemos desde la sociedad civil. Y ese es el proceso. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos aportando como Fundación San Carlos de Maipo es a levantar evidencia en los programas sociales. Y tenemos un modelo que se llama Mi Mapa, que aporta a ayudar a la reducción de brechas en materia de evidencia. Y tenemos un depositorio de programas con evidencia que se llama Mi Brújula, donde van aquellos programas que tienen evidencia sólida en distintos niveles, en diseño, en resultado o impacto. Es el primer banco de programas basados en la evidencia que existe en Latinoamérica. Se llama www.mibrújula.cl y ustedes lo pueden mirar ahí y es el repositorio donde además te indica con quién hay que negociar, cómo se puede implementar, etcétera, etcétera. O sea, creo de que nuestro aporte desde la sociedad civil está en levantar la evidencia. Por eso que, si bien es cierto lo que yo te decía, nosotros no estamos metidos en el tema de disforia de género ni nada de eso, estamos en otras temáticas. Sí nos preocupa la falta de evidencia para las políticas públicas, sí nos preocupa que no se considere toda la evidencia, sí nos preocupa el uso de evidencia parcial y no evidencia completa para justificar una política pública. Cuando se dice, por ejemplo, que si no entran en un tratamiento de asignación de género, va a haber riesgo de suicidio, esos estudios han sido de muy corto plazo y han sido directamente dentro de las terapias. Pero no se ha hecho un estudio longitudinal o de largo plazo que pueda ratificar esa evidencia. Entonces es una afirmación muy seria. Y más aún cuando se pone a la base para obligar a los padres a acceder a esos tratamientos. Entonces, creo de que tenemos que, como sociedad civil, ser cada día más rigurosos con las organizaciones sociales, pero principalmente con el Estado. De que esa evidencia sea responsable y que tengamos políticas públicas transparentes y responsables que realmente fortalezcan a la familia, fortalezcan a la escuela, fortalezcan a la comunidad, fortalezcan a toda la sociedad civil. Y correlación no es causalidad, también eso es importante. Por supuesto. Y eso. Lamentablemente hay muchos que intencionadamente también, porque hoy día no podríamos decir que el gallo que dice que sale el sol, salen los pajaritos, va a salir los pajaritos y va a salir el sol. Pero hay muchos que utilizan esa dinámica para justificar políticas públicas de manera intencionada. Y yo creo que acá el rigor es lo que falta. Cuando se discute la legalización de la marihuana, por Dios, mira la evidencia internacional. O sea, mira los países que ya han legalizado la marihuana recreativa como quieren volver atrás, porque no se redujo el mercado negro. Al contrario, aumentó el nivel de adictividad, aumentaron los componentes de THX en la marihuana. Entonces, hay mayor adicción. Y además, como el único mercado que no se liberalizó fue el de los niños, los narcos encontraron que era nada más estupendo dirigir mercado hacia los niños, porque evidentemente ahí generaban sus cuasi rentas. Entonces, eso es lo que yo te digo. ¿Por qué no miramos la evidencia internacional? ¿Por qué no miramos lo que está pasando en otros países? ¿Por qué esto que está pasando con el tema de los bloqueadores solo se desencadenó porque Inglaterra reaccionó? ¿Por qué no somos capaces de nosotros cuestionar nuestras políticas públicas? ¿Por qué no nos dimos cuenta cuando el país, por ejemplo, derivó en circulares donde podían ingresar niños de 3 años, siendo contradictorio con la ley? ¿Por qué no nos pareció raro cuando aparece un programa que Crece con Orgullo que atiende a niños de 3 años en el Ministerio de Salud? ¿Por qué no nos parece raro? ¿Por qué no nos cuestionamos? ¿Por qué no miramos la evidencia? A lo mejor nos vamos a encontrar que son programas maravillosos, que han funcionado bien, que tienen sólida evidencia. Bueno, fantástico. Pero parece que ese no es el caso. Y resulta que estamos afectando a niños. Y así lo hemos hecho con otros temas. Cuando se aprobó la ley antinarco, ¿se acuerdan ustedes que rimbombante, buena, en general, bien buena? Tenía varios elementos buenos la ley antinarco. Pero nos metieron un gol de media cancha, Autorizaron el autocultivo con receta médica.
El Colegio Médico fue al Tribunal Constitucional a decir, señores, esto es imposible, no se puede controlar el autocultivo con receta médica porque la receta médica tiene una posología específica, una dosis específica. Es imposible hacerlo. Y le dijeron no al lugar y por lo tanto se autorizó el autocultivo. ¿A quién crees tú que va a afectar el autocultivo de manera más significativa? A los niños. Y resulta que los niños son los principales consumidores de marihuana, tranquilizantes, alcohol, uno de los principales en Latinoamérica, muy por sobre los adultos. Y sin embargo, le estamos dando más factores de riesgo. Hoy día, autocultivo. Y todos aplaudimos la ley antinarco, pero vino el gol de media cancha. Entonces vamos a tener mayores factores de riesgo. Seguimos teniéndolo. No tenemos atención en salud mental, no tenemos atención en salud para los niños que están en Sename. Piensa en Mejor Niñez, perdón. Hagamos la distinción, aunque eso no sea el nombre. Pero tenemos más de 40.000 niños en lista de espera en Mejor Niñez. Entonces, cuando un niño es detectado en una situación delictiva y es un niño menor de 14 años, por lo tanto no va al Sename ni nada de eso, sino que el juez de familia dice, bueno, vaya a un programa ambulatorio de Mejor Niñez. Y adivina qué, el 45.001 que va a tener que estar esperando, porque no se han resuelto las listas de espera. Cuando un juez te dice, mire, ya, muy bien, pero ese niño necesita atención en salud mental, va a ser el 14.001, porque hay 14.000 niños en lista de espera. Entonces, ¿cómo no nos escandalizamos por eso? ¿Cómo no somos capaces de decirnos, oye, algo estamos haciendo mal? Sí, pues. Se están perdiendo generaciones completas, generaciones que no deberían estar en estas circunstancias. Y el día de mañana vamos a estar pagando el costo como sociedad. Cuando nosotros hicimos el estudio de exclusión social con la Fundación Paz Ciudadana el año 2015, los que habían estado privados de libertad, cerca del 50% habían pasado por un centro de Sename. Wow. Cerca del 50%. Y no fueron capaces de rehabilitarlos, de reinsertarlos, wow, de hacer que siguieran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no te digo con esto que la reducción de las listas de espera sea la panacea, es lo mínimo. Pero miremos la calidad de los tratamientos. O sea, cuando tú tienes más de 6.000 niñas en víctimas de explotación sexual comercial infantil, cuando las denuncias por explotación sexual comercial infantil en los últimos 5 años han aumentado 2,6 veces, cuando tiene más de 200 denuncias que vienen del sistema residencial de Mejor Niñez por explotación sexual comercial infantil, y tienes solamente 1.300 cupos en 17 programas para explotación sexual comercial infantil, y ninguno de ellos es de trauma complejo, es decir, con psiquiatra, con internación, etcétera, que es lo que requieren las niñas, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Y Chile se comprometió en sucesivos marcos para la acción, el primero, el segundo, el tercero, y ahora el cuarto, en erradicar la explotación sexual comercial infantil. ¿Y qué ha pasado? Aumenta. Entonces, no se me ocurre nada más brutal que la explotación sexual comercial infantil. Y hoy día aumenta. Basta que si los que están viendo este programa quieren enterarse más de esto, métanse en la plataforma Actuar es Urgente, www.actuaresurgente.org. Ahí varias organizaciones le estamos haciendo seguimiento a la acción del Estado para la erradicación de la explotación sexual comercial infantil. Y realmente ver que después de 4 informes la situación sigue igual es lamentable. Ver que hoy día ni siquiera tenemos una cifra actualizada real de las niñas en explotación sexual comercial infantil. Se considera las del año 2004 proyectada. El año 2004 eran 4.000. Pero piensa una cosa, hemos tenido migración irregular, hemos tenido desarrollo económico, hemos tenido muchos otros elementos y factores de riesgo que aumentan la explotación sexual comercial infantil. Ha aumentado la trata, llegaron los grupos extorsivos. Los grupos extorsivos trabajan con la explotación sexual comercial infantil, le proveen de niñas al narcotráfico. Y van muchas veces a buscar niñas que se salen de la residencia. Hay 250 niños desaparecidos según lo que dice la Corte Suprema en su informe de visita a la residencia.
250 niños que deberían estar bajo tutela del Estado en las residencias. ¿Dónde están esos niños? Mira tú, se hizo una comisión el año 2019 por los niños desaparecidos. No había registro de 3.500 niños. ¿Dónde están? ¿Con quién están? ¿Con un proxeneta? ¿Con un narco? ¿Reclutado en una banda delictiva? Ojalá que estén con su familia. Pero claro, a los primeros a los que van a buscar es si están en su familia y no están. Entonces, si eso no es un escándalo, si eso no nos preocupa, acá los niños los están matando, ya sea por falta de atención. Por ejemplo, con las listas de espera. Los niños que están en lista de espera no es que estén para sacarse una muela. Los niños que están en lista de espera están en riesgo físico, mental, riesgo de muerte. Hay niños que están en lista de espera para ingresar en una residencia. Es decir, que el tribunal los ha separado de sus padres porque es muy grave que estén con sus padres y los tienen esperando con sus padres hasta que haya un cupo en una residencia. Entonces, yo vuelvo a decirte, o sea, ¿cómo quisiera que la sociedad civil despertara y se diera cuenta del maltrato que está sufriendo la niñez hoy día en muchas instancias, de cómo se la están reclutando los narcos? 45% aumentó la participación de los niños en delitos violentos según Carabineros en los últimos 2 años. 1 de cada 3 miembros de bandas delictivas de delitos graves de portonazo y encerrona son niños. 32% aumentó el año pasado la cantidad de niños imputados por homicidios consumados. Más de un 30% ha aumentado las denuncias por niños involucrados en delito, sin considerar a los que finalmente no van a denunciar porque le robaron el celular y saben de que no va a pasar ninguna cuestión. Entonces, hay mucho dato que está absolutamente subsumido. Y por otro lado, tienes más de 2.000 o 3.000 niños que son inimputables, claro, que son devueltos a su casa a participar de un programa ambulatorio en Mejor Niñez, programa ambulatorio que está en listas de espera. Entonces, esas son las urgencias, pues, Vicente. O sea, si nosotros no reducimos las listas de espera en Mejor Niñez, si nosotros no proveemos salud mental a los niños, si no tenemos programas de reingreso educativo urgente, si no tenemos programas preventivos para el consumo de alcohol y otras drogas, si no trabajamos con los padres, que son el primer factor protector para los niños en a lo menos 6 conductas problemáticas: violencia, conductas sexuales de riesgo, consumo de alcohol y otras drogas, deserción escolar, etcétera. Si no somos capaces de trabajar con los padres, con programas basados en la evidencia, que resulten, que generen cambio y hacerlo de manera temprana, porque anda que un cabro chico de 14 años te haga caso, no te va a hacer caso, porque a los 14 años en adelante los chicos se bloquean, cerebralmente se bloquean a la instrucción de los padres, porque el cuerpo le empieza a dar señales para que socialicen, para que vayan a otros lugares, para que se relacionen con sus amigos. La facultad de socialización que viene en la adolescencia empieza a debilitar ese vínculo parental que desarrollamos durante los primeros 13 años. Por lo tanto, esta cancha se juega de manera temprana, desde que el niño nace hasta los 13, los 14 años. Todavía tenemos el vínculo protector parental que va a permitir que se aleje de esas conductas problemáticas. Y cuando ya tenga 14 años, ese vínculo, si fue lo suficientemente fuerte, va a ser un recurso para los niños, para que se comuniquen con nosotros, para que reciban orientación, para que podamos seguir apoyándolos. Por eso que, y sin embargo, tú miras la oferta pública, y la oferta pública está pensada de los 16 años en adelante, la mayoría de los programas preventivos. Entonces, no sé, tenemos que mirar la evidencia, tenemos que en base a la evidencia desarrollar políticas públicas, tenemos que poner foco en la familia. Y esto no es una cuestión ideológica, ni religiosa, ni moral, es una cuestión práctica. La evidencia mundial que ha hecho el SGRG de la Universidad de Washington, una universidad que no podríamos decir ni que es católica, ni que nada, no es militante de ningún tipo, y ha demostrado que el verdadero factor protector y también el verdadero factor de riesgo cuando no se trabaja es la familia. Por lo tanto, si no partimos por la familia a ordenar la casa literalmente, vamos a estar muy jodidos y los próximos años van a ser cada día más difíciles. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Y para mí no hay nada que nos conecte más como sociedad
musulmanes, judíos, católicos, ateos, de los que sea, que la familia. Y si nosotros construimos una familia sana, vamos a tener una sociedad sana. Si nosotros construimos una familia sana y cohesionada, vamos a tener una sociedad sana y cohesionada. Y esa sociedad sana y cohesionada va también a incidir para que haya un mejor Estado. Oye, Marcelo, gracias por esta entrevista. Me dejaste preocupado en algunas cosas y esperanzado en otras. Así que... Es la dualidad que genera el movimiento. Exactamente. Y sobre todo el gran mensaje para todos los que nos escuchan, sobre todo para los que tienen menos de 21 años, no fumen marihuana, si no van a perder coeficiente intelectual, porque no es la idea, digamos. ¿Cierto? Oye, de todas maneras, quiero decirle, hay una fundación que se llama Epistemónicos, una muy buena fundación que ha recopilado toda la evidencia en torno al daño de la marihuana en los desarrollos de las personas en todas sus etapas de vida. ¿Ah? Miren la evidencia, lean la evidencia, van a ver que en realidad toda esta idealización que ha habido en torno a la marihuana es tremendamente dañina. Y nosotros no nos vamos a cansar, y aquí lo declaro, pero con mucha fuerza, somos anticanábicos 100%. Y eso nos ha traído muchos costos en el Estado, en todas partes. Pero no se confunda. Si hay algo en que hay que ser anti, es ser anticanábico. Anti-alcohol de los niños cuando son chicos. El alcohol, cuando le empiezan a dar alcohol a los 12 años al niño porque para que mejore la cabeza, mentira. Miren la evidencia. Vean el daño que provoca el alcohol en edades tempranas, vean el daño que provoca la marihuana en edades tempranas, pero también en edades adultas. Sí, ¿para qué vamos a hablar de la otra droga? Pero no, claro. Por eso, acá hay cosas en donde los papás y los cuidadores no tenemos que tener pudor de hablar con nuestros hijos. Hay que ser súper claros. Allá si nos hacen caso o no, pero hagamos nuestra pega como papás. ¿Ah? Eso es lo fundamental. Y hay herramientas para hacerlo. Y bueno, y también desde la disponibilidad de la Fundación San Carlos de Maipo, siempre poder colaborar con los padres y cuidadores que quieran sacar adelante bajo esta lógica, bajo esta realidad, el desarrollo positivo de sus niños. Oye, muchas gracias, Marcelo, por el conocimiento, por el énfasis y sobre todo por el entusiasmo que muestras en esta cruzada que estás liderando, que no es para nada fácil, porque es cuesta arriba. Así que mucho éxito con eso y se te agradece. Bueno, eso es lo que hace que valga la pena, pues. Así que hay que darle para adelante y las familias primero. No nos olvidemos de eso. Así es. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Adiós, Vicente. Un abrazo.